Señal directa. Saludo con mucho gusto ahora por la Federación de Estudiantes Universitarios. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por considerarnos e invitarnos a tu programa y con tu auditorio, a tus órdenes. ¿Cómo explicar esta autorización que dio el gobierno a 50 rutas para un incremento de la tarifa del transporte? Bueno, esa es la misma pregunta que nosotros le hacemos al gobierno. Qué bueno que nos inviten a platicar, pero lo que queremos es hablar sobre hechos y no sobre solo suposiciones o posibles proyectos o posibles promesas. Yo le reconozco al gobierno del estado y particularmente al gobernador que a principios de año nos convocó al observatorio a convocar este nuevo espacio y renovarlo. Eso se reconoce. Sin embargo, hemos visto algunos puntos, y particularmente desde la visión de la organización, que llaman la atención. Punto número 1. Antes de la pandemia había un poco más de 20 rutas que tenían autorizado el cobro de más de 9.50. Y posterior de la pandemia, estamos hablando de la segunda quincena de marzo, se incrementó de manera significativa el número de rutas, ahora las que pueden cobrar 9.50. Lo que a nosotros nos consterna bastante es que para que puedan obtener, ellos puedan cobrar esa cantidad, deben de cubrir una norma técnica y ciertas condiciones que ya se han fijado y que es del conocimiento del observatorio y muy bien del gobierno. Pero la principal promesa, entre muchas, fue el tema de prepago unificado, ¿no? Que con una tarjeta única tú ibas a poderte subir al macrobús, al tren, a los camiones. Lo que es de sorprenderse es que al día de hoy, desde el 30 de abril que se habían comprometido, no existe, no opera, y hay empresas, hay rutas que tienen este beneficio de cobrar 9.50 y no tienen ni siquiera la infraestructura para realizar este cobro con la supuesta tarjeta de prepago, ¿no? Entonces, desde nuestra óptica, me parece que muchas de esas rutas a las que les han autorizado cobrar esa cantidad no están cumpliendo con la norma, con los requisitos para poder aspirar a ese cobro, y que una vez más se les da con la promesa de que van a mejorar cuando debería ser al revés, deberían cumplir primero para ser sujetos a obtener ese beneficio. Javier, ¿no resulta un contrasentido también haber aprobado un incremento de la tarifa en medio de la pandemia cuando hay mucha gente afectada porque se queda sin empleo, hay reducción de salarios, etcétera? Bueno, de entrada, el primer argumento que compartí contigo es el argumento legal y de acuerdos que ya existen. En este otro argumento del efecto económico que existe, sin lugar a dudas, a mí me parece que no es un tema sensible. Por una razón, partamos de una óptica. La movilidad no es un servicio, es un derecho. Y como es un derecho, debe de estar garantizado al acceso de todas las personas. Entonces, teniendo eso claro, hay que entender que en estas circunstancias, cuando muchas de las personas en la ciudad han perdido empleo o están perdiendo empleo o ven recortados sus ingresos, y autorizarle las rutas, este tipo de cobro, pues es un golpazo económicamente, ¿no? Es un golpazo, y además, que están fuera de la norma, es un golpazo fuera de la norma y fuera de la ley. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, me parece, yo le invito al secretario de Movilidad y Transporte a que reconsidere estas decisiones. Nosotros las repudiamos, nosotros no estamos a favor, y por un lado está la discusión económica y por otra, yo creo que la razón no se atiende porque no cumplen, insisto una vez más, los requisitos para tener este beneficio. Javier, si tú, como dices, es una autorización fuera de norma y fuera de la ley, como tú lo mencionas, ¿entonces es impugnable desde el punto de vista jurídico? Nuestro equipo de abogados general está analizando esa ruta para ver qué facultades. El observatorio como tal, sus facultades son de realizar observaciones y recomendaciones vinculatorias. Pero estamos analizando la ruta jurídica para ver, en calidad del observatorio o de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, hasta dónde están nuestras limitaciones. Pero ahora no tengo suficiente información para poderte responder esa pregunta desde mi óptica de ciudadano, desde mi posición de ciudadano, ver si puedo ejercer ese derecho. Pero por otro lado, la Federación de Estudiantes Universitarios podría lanzar, por decirlo de alguna manera, un reto para revisar al azar cualquiera de estas rutas, a ver si cumplen con lo que tú mencionas. No podría, más bien, lo vamos a hacer. Y el principal aliado es la población en general.
Yo la verdad, desde aquí le digo al gobierno y particularmente a la Secretaría de Movilidad y Transporte que somos sus aliados, queremos lo mismo, un transporte público de calidad, un transporte público que cumpla lo que nos merecemos, que nos dé lo digno, y que nosotros les vamos a hacer un paro en señalarles todas las rutas que no cumplen estos requisitos, y claro, les vamos a hacer un paro para que por favor ellos cumplan lo que dice la norma y le retiren ese cobro, ¿no? Eso es lo que creo, es lo que la organización va a aprender, y lo que a lo mejor si no les ha llegado esa información, nosotros sí la vamos a revisar, la vamos a documentar, para que entonces pues a los hechos nos remitimos. Digo, frente a la evidencia, yo creo que la razón nos va a atender. Javier, entiendo que las circunstancias son complicadas por el tema del aislamiento social. Supongo que en otras condiciones la Federación habría salido a la calle por este tema. Probablemente yo creo que es una lucha histórica, no solo de la Federación, sino de la sociedad en general. Queremos lo mismo, queremos un transporte público de calidad, y eso hubiera sido una de las rutas muy plausibles. Lamentablemente, ahorita estamos en medio de esta contingencia, pero eso no evita que nos organicemos y que podamos identificar dónde es que tenemos que darle solución y respuesta, porque queremos, insisto, un transporte público de calidad, con dignidad y al precio justo. Claro, entonces nada más para recapitular, en estos momentos, ¿qué acciones o qué van a realizar para evidenciar esta situación de inadmisible, como tú llamas, el incremento de la tarifa? Toda posición crítica de nuestra parte siempre va a ir acompañado, una, de un diagnóstico y de una propuesta constructiva. El día de mañana vas a ver en nuestras redes sociales el primer saque de un diagnóstico que vamos a proponer de la mano de la ciudadanía, una ruta que se va a consolidar y alimentar en los próximos 10 días naturales, y a partir de ese diagnóstico y esa información y esa evidencia analizaremos otro tipo de rutas, pero por lo pronto es hacer un diagnóstico, porque hay muchas cosas que nos dejan que desear. Por ejemplo, se agradecería que fuera esta información de acceso público, que estuviera cercano a la ciudadanía, la información de qué rutas pueden cobrar. Imagínate la incertidumbre del usuario. Oye, pues esta ruta de cobran al 50, pues ¿cuándo me avisaron? ¿O dónde consulto? A lo mejor me están tomando el pelo, ¿no? Entonces, la CEU, vamos a entrar en el diagnóstico, vamos a dar información precisa, veraz y muy formal, y es lo que vamos a hacer en los próximos días. Ya que tengamos un diagnóstico integral, pues sobre eso, pedirle y exigirle a la autoridad que nos dé respuesta. Si la razón nos atiende, pues qué bueno, pero si no, que nos dé una solución. Y por último, Javier, ¿ustedes pedirán entonces al gobernador que reconsidere este incremento de la tarifa? Me parece que sí, es una de las ópticas. El gobernador, yo he tenido la oportunidad, me ha explicado su óptica al respecto en torno a la tarifa social. Yo creo que por un lado debemos de hacer un análisis profundo del costo de la tarifa en general, pero segundo, que es lo más urgente, creo que se deben de tener este tipo de aumentos, estas autorizaciones de aumentos de cobro 9.50 a las rutas, principalmente porque no cumplen la norma. Pues estaremos atentos a este diagnóstico, y por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada, Javier. No, gracias a ti. Que tengan un excelente día. Buenas noches. Francisco Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Diputados panistas están promoviendo